solamente hay dos profesiones, a mi parecer, que la gente depende de nosotros. Los doctores y los ingenieros civiles. Los doctores por obvias razones, no hay que explicarlo, ¿ok? Pero los ingenieros civiles es, se inunda, se muere gente. Se cae un puente, se muere gente. Se desliza un talud, se puede morir gente, ¿ok? Entonces tenemos la vida de las personas en las manos. Yo nunca, en 32 años que tengo de carrera, he hecho un proyecto que no haya tenido un cambio de inicio a fin. Siempre hay un cambio. Siempre hay una novedad. El quitarte la idea de ingeniero y dejar que un arquitecto paisajista te diga, necesito que aparte de seguro se vea bien. Unos invernales de ventana donde llegue el agua, sobre elevación de curva. Tú no lo ves, ¿ok? Pero ahí están. Entonces, cuando es un evento tan importante y volteas a ver la ciudad toda destruida, pues dices, ¿y lo que diseñé cómo funcionó? Y yo lo que siempre les digo en mis proyectos a mis clientes es, yo nunca me peleo con un arquitecto, ¿ok? No. ¿Por qué? Porque ellos saben por qué hacen las cosas. Para que sea funcional, yo tengo que hacerlo seguro. Punto. Todo proyecto es icónico. La casa es icónica, la calle es icónica, el edificio es icónico. O sea, todo. Todo te va a generar un distintivo. ¿Ok? En mi parecer. ¿Ok? ¿Que si es pesado? Sí, sí es pesado. Pero vale la pena el resultado. Platicando con los Inges, bienvenido a tu espacio, ingeniero Álvaro Vita. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ha sido mucho tiempo, pero un gustazo voltear a ver. Muy pedida la segunda parte, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Eso no sabía. De los clips que hemos subido a redes, digo, de la última ocasión la primera y última que tuvimos, fueron los clips que fueron los más top, los que tuvieron más vistas, más likes, muchos comentarios. Muchas gracias. Digo, no esperé que fuera por la temática que teníamos, lo de hidrología y demás, como que no esperaba tal respuesta, pero es un tema que fue muy bien recibido. Y pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. No, gracias a ti por la invitación. Me sorprendió porque he visto muchos de tus clips últimamente y las fotografías y los mini clips que le subes y están muy padres, están muy buenos. Y cuando dijiste volvemos, y yo, claro que sí, ¿por qué no? Sí. A ver, vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo has estado? Con mucha chamba, gracias a Dios. Sí. Entre la facultad y el trabajo, ya ves que soy maestro de la universidad también. Muy atareado, ¿ok? Y sobre todo con los cambios que ha habido de leyes, normas, adaptaciones por la sequía, no sequía, riesgos y todo se va redondeando, ¿ok? Entonces, atareado. Yo creo que todos los que estamos en esta área andamos atareados al 100. Sí, pues digo, casi no te he visto activo en redes y de lo poquito que subes veo que estás muy activo en edificación vertical. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? Obviamente la ciudad tiene que crecer para algún lado, ¿ok? Muchas personas dicen horizontal o vertical, ¿qué conviene más? Tiene que haber una combinación, ¿ok? Hay que reemplazar las construcciones viejas por nuevas, ¿ok? Sin dañar el patrimonio cultural de la ciudad, que también tenemos cultura. Aunque muchos digan que no, pero sí tenemos mucha cultura, ¿ok? Entonces, el desarrollo vertical es algo que existe, que se tiene que dar en algún momento. Hay que hacer zonas de concentración de servicios, ok, a mi parecer. Y los desarrollos verticales que hay ahorita llevan o conllevan a una responsabilidad también hidrológica, ok. Entonces las autoridades, aparte de que no podemos decir recrudecido la normativa, pero se han cambiado y se han adaptado, ok. Entonces se aplica tanto para desarrollos horizontales como para desarrollos verticales, ok. Hay que desarrollar, pero con la conciencia de no perjudicar ni a los vecinos, ni a la ciudad, ni a los usuarios, ni nada. O sea, y simplemente proteger tanto la naturaleza como al ser humano, como a la ciudad, como las instalaciones. Ok, entonces esos desarrollos verticales han abundado. En los que yo he participado son algunos. Hemos tratado de mitigar riesgos, de mitigar la afectación o la posible afectación que pudiera tener la edificación vertical con respecto a la naturaleza o a los sistemas pluviales. Entonces, pues es lo que está ahorita.
¿Cuál ha sido tu rol más puntual? ¿Ha sido más en la parte del desarrollo, el desarrollo de la ingeniería, de los estudios? ¿O también te ha tocado parte de supervisar ya lo que se proyectó? Son varias etapas, ¿ok? Siempre hay estudios preliminares que viene un estudio de riesgos, ¿ok? Y dependiendo del sitio en donde estés, es el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, o sea, el Atlas de Riesgo Geológico e Hidrometeorológico del Estado de Nuevo León, es una pauta. O sea, decir, ¿sabes qué? Aquí hay un problema de encharcamiento, de inundación, de obstrucción de alcantarillas, que el gobierno lo tiene muy bien identificado, ¿ok? Hay zonas en donde no se coincide porque se hace a macro, no micro. O sea, no es lo mismo tener un terreno de 1,000 metros cuadrados a toda la ciudad, ¿verdad? Son millones de metros cuadrados. Entonces, se tiene que tomar en cuenta eso. Y cada uno de los municipios, aunque se está tratando de homogenizar los criterios, es muy difícil, ¿ok? Porque tenemos de todas las topografías aquí había así por haber. Entonces hay que adaptarlo, y yo les digo a veces que hay que tropicalizar el Atlas de Riesgo a cada una de las zonas. No es lo mismo diseñar algo en el centro de la ciudad, vamos a hablar de Monterrey, sí, que en García o en San Pedro, en la Sierra, ¿ok? O aquí en el Cerro de las Mitras. Tienes que adaptarlo y tienes que tener esa facilidad de adaptarlo, ¿ok? Pero en los desarrollos y en lo que yo participo es primero riesgos, después mitigación de los riesgos que pueda haber, después un proyecto ejecutivo para los drenajes pluviales de la edificación. Vamos a hablar de verticales. Sí. De la edificación lleguen al sistema municipal, ¿ok? Y en muchas ocasiones, ¿ok? También se diseñan la protección de los sótanos, ¿ok? Porque al no haber espacio, nos tenemos que ir hacia abajo. Llegamos a los mantos freáticos. Hay mantos muy fuertes, hay otros que no son tanto, pero que siguen existiendo. Entonces hay que proteger los sótanos de infiltraciones o de cargas hidrostáticas, presión en los muros o de supresión, que es la fuerza ascendente del agua cuando metes un sótano en un acuífero. Sí. Entonces, estoy en diferentes etapas, ¿ok? En algunas ocasiones, y ahorita me tocó ir el viernes, ¿ok? A supervisar y a actualizar la situación del estudio de infiltraciones en LATIP, un proyecto aquí en Valle Oriente. Sí. ¿Ok? Entonces, cada semana, cada 15 días, oye, ¿sabes qué? Ven para que veas qué está pasando. Ven para que veas qué está pasando. Vamos bien, vamos mal, corregimos, redireccionamos, ¿qué hacemos? Y la llevamos muy tranquila. ¿Ok? Entonces, no en todos los proyectos me permiten supervisar o participar durante el proceso de construcción, pero en los que se puede, tengo información, tengo fotografías, tengo todo para poder dar un seguimiento, que eso es muy interesante. Muchas veces los constructores ya se la saben, ¿no? Entonces solamente quieren, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto. ¿Tú lo aceptas? Sí, sí lo acepto. ¿Sabes qué? Pregúntale al geotecnista o pregúntale al estructurista, o ¿sabes qué? Vamos a hacer una reunión para definir los nuevos lineamientos porque salió más agua, salió menos agua, o hay que abatirlo de cierta manera el nivel freático para poder construir en seco. Entonces cada construcción es diferente, ¿ok? Entonces sí hay muchas etapas. Hablando de vertical, lo que me llamó la atención cuando comentaste de conectarse pues ya a la tubería del municipio, en casos en donde, digo, como parte de los proyectos de planeación, ¿qué pasa cuando proyectas un edificio y ya en la marcha detectas que, oye, pues la aportación de mi edificio va a ser mayor que la que pueda aguantar la tubería principal o el ramal, o casi no sucede eso? No, sucede todo el tiempo. No, olvídate de eso. Casi no sucede. No, sucede todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las redes pluviales van cambiando. Bueno, la hidrología es una de las ramas de la ingeniería que está viva. Todos los años la naturaleza nos sale con alguna novedad. Todos los años. Y te tienes que adaptar. Entonces, las ciudades se diseñaron, ¿qué te gusta? 30, 40, 60, 100 años, 200 años atrás. Hay sistemas pluviales muy viejos que se diseñaron con los datos de lluvia correctos para esa época. ¿Ok? Pero no había un Gilberto. No había un Viula, por ejemplo, en el 67, creo, fue el Viula,
no había un Gilberto, no había un Hanna, no había un Fernand, no había un Katina, no había un Alex. Entonces, todos esos eventos extraordinarios que tienes que tomar en cuenta en los registros se toman y aumentan todos las medias y las desviaciones estándar de las probabilidades del proceso probabilístico y aumentan los caudales. Entonces, la red no es que esté mal diseñada, no está mal planeada, está bien planeada, pero fue hace 30 años. Y en ese sentido, ¿cómo proteges los diseños para que pues puedan, no sé, aguantar más tiempo, o es muy complicado el hacerlo o diseñarlo sobrado de alguna manera? Digo, porque sabemos que la tendencia es que va a aumentar, ¿no? Sí, claro. O sea, sí. O sea, vamos, hay cambio climático. O sea, y no nos vamos a meter en ese tema, pero es otro, totalmente diferente, ¿no? Pero las redes actuales las tienes que proteger, no las puedes sobrecargar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que haces? De repente tienes un terreno que era un estacionamiento, ¿ok? Y ahorita va a ser en terreno natural o con grava, y ahorita es un edificio, ¿ok? Tenía una cierta permeabilidad, una cierta infiltración. Ahorita ya no tiene permeabilidad o infiltración porque se va a desarrollar un desarrollo vertical. No es el fin del mundo, o sea, hay soluciones, ¿ok? Yo tengo la ventaja, ¿ok? O la desventaja, no sé, que de repente te llegan cambios y te lees la ley, ¿no? O sea, sabes que la ley ya cambió en que tienes que regular, o la ley ya cambió en que tienes que infiltrar, o la ley ya cambió en que tienes que dirigirlo hacia tal punto, porque la tendencia va en ese punto en cuanto a la solución y a la protección, no solamente de la edificación, sino también de la ciudad. Entonces, cuando hay un desarrollo vertical, ahorita lo que se está planeando es un impacto hidrológico cero. ¿Ok? Entonces, y en diferentes municipios, junto con agua y drenaje, se tiene ese proyecto. ¿Sabes qué? Quisiera que fuera un impacto hidrológico cero. ¿A qué nos referimos? La ciudad se diseñó con un cierto periodo de retorno que era mucho menor al que ahorita pide la autoridad. Hay pluviales que se diseñaron con 20 años de periodo de retorno, ahorita te piden 50. Desde ahí ya tenemos una insuficiencia. Y aparte, auméntale huracanes, tormentas tropicales, todo lo que nos llega, pues aumentan los caudales. Entonces, lo que por lo menos yo estoy proponiendo en mis proyectos es una fosa o un elemento o una represa de regulación pluvial. ¿Ok? Una mini presa rompepicos, pero en cada terreno. Ok. ¿Haz de cuenta? Sí. Ok. No son para almacenamiento, no son para... A veces son para utilización, pero eso depende del proyecto. Son para retenerlo y que el agua no llegue de forma instantánea a la red municipal. O sea, que hidrológicamente hablando, los tiempos de concentración de la ciudad con respecto al proyecto no coincidan. ¿Ok? Porque si coinciden, ahí es donde tenemos un problema de insuficiencia en la red municipal. Entonces, yo lo alargo lo más posible dentro del terreno o dentro del proyecto para que salga a la ciudad antes de yo empezar a descargar, ya sea gravedad o con equipo electromecánico. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de ayudarle a la ciudad a no tener esos picos o esas coincidencias de los picos de las lluvias y provocar un ahogamiento del tubo. ¿Ok? Entonces, si eso lo haces en diferentes proyectos, se ve la mejoría en el funcionamiento. Sigue la tubería con una insuficiencia con los datos de lluvia actuales, pero ya particularmente ya tienes un amortiguador. Un amortiguador. Un elemento que amortigua el pico. Ya. Entonces, y por ejemplo, en hidrología, todos se quejan de que los revisan muchas autoridades, ¿no? Sí. Pero en hidrología a nosotros nos revisan, y digo a nosotros, hidrólogos en general, nos revisa municipio. Primero, tienes que cumplir con todas las normativas municipales. Después nos revisa con Consejo Hidrometeorológico del Estado, con el Atlas de Riesgo, en las zonas especiales de desarrollo. Hay zonas en donde no hay problemas, el expediente no llega allá, ¿ok? Nos revisa agua y drenaje, porque ahorita agua y drenaje está pidiendo estudios hidrológicos para proteger y mitigar. Nos revisa con agua, cuando tienes un escurrimiento federal. Sí. Y luego nos revisa Semarnat, ¿ok? A final de cuentas, nos revisan 5 autoridades. Y no es privativo de Monterrey. He trabajado en otros estados, en otras ciudades, en donde Semarnat lleva mano. Lo que diga Semarnat es ley. Si él dice va. Y si dice no va, búscale. Ok, entonces, aquí en la ciudad tenemos proyectos en donde nos revisan 5 autoridades.
y tienes que cumplir con las 5 normativas. Sí. Ok. Y todos van dirigidos a mitigar los efectos de un desarrollo. No puedes frenar la ciudad, pero puedes mitigar en cuestión hidrológica. Hago la aclaración, ¿ok? Sí. Porque hay otros problemas ahí con los desarrollos, ¿no? Tanto horizontales como verticales. Pero en cuestión hidrológica tienes que cumplir con 5 autoridades. ¿Ok? Entonces, todos van hacia, ok, lo que existe, ¿cumple o no cumple? No cumple. ¿Ok? Vamos a ponernos en el peor de los... No cumple. ¿Tú qué vas a hacer para no afectarme? Y se acabó. Tienes que hacerlo lo conducente. O sea, tienes que presentar una propuesta. Y en ese sentido, ¿quién es la autoridad o quién es la institución o el organismo que está promoviendo ese tipo de reglamentos y normas aquí en la metrópoli? Cada nivel tiene una normativa. Coinciden en ciertas cosas. ¿Ok? Y como diseñador tienes que unirlas todas. ¿Ok? O sea, no hay una autoridad que diga yo regulo todo y todos vamos a pedir lo mismo. Van hacia donde mismo, pero con diferentes caminos. Tú tienes que ingeniártelas, ahora sí, como ingeniero, ¿ok? Ingeniártelas a hacerlas coincidir. ¿Ok? Municipio te está pidiendo una cosa, ¿cómo lo vas a juntar con consejo? Consejo da su opinión, cumples con municipio y con consejo. Ahora, trámites con agua y drenaje. ¿Qué te pide agua y drenaje? Agua y drenaje me pide eso. Ya tenemos esto, vamos a complementarlo con esto otro. Son complementos, ¿ok? Tienes que tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Para este proyecto necesitamos hacer todo esto para cumplir con todas las autoridades. ¿Y cuánto tiempo se lleva este proceso? Porque digo, por lo que vas comentando, a mí se me hace algo súper tardado. Fíjate que no es tardado. Cuando ya te la sabes más o menos, ¿ok? O sea, cuando ya... Siempre hay un proyecto que te sale con una sorpresa, ¿no? O sea, siempre. Ningún proyecto es igual a otro. Sí. ¿Ok? Todos son diferentes. Por eso tienes que revisar las normativas a cada rato, ¿no? Entonces, el proceso de inicio es decir, ¿sabes qué? Estoy consciente de... Tengo un arroyo, no tengo un arroyo, lo descargo, no lo descargo, hay un pluvial cerca, no hay un pluvial cerca, necesito una fosa, no la necesito. O sea, tienes que estar consciente de eso. Presentas ese primer proyecto y de ahí descarga todo lo demás. ¿Ok? Porque como son diferentes instituciones, todos tienen su tiempo. ¿Ok? Hay proyectos en donde nos hemos tardado en unir todo, a lo mejor 4 meses, 6 meses. Hay cambios de normativas, hay que ponernos de acuerdo con vecinos. El proyecto sufre cambios. Tú sabes bien como ingeniero que de repente aparecieron 2 niveles más de departamentos de la nada y hay que cambiar el proyecto. O se amplió o se disminuyó porque hay una afectación vial, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas. ¿Ok? Ahora, vamos de la mano con estructura, con mecánica de suelos, con geotecnia, con geofísica, con geología, con tramitología. O sea, legal. O sea, obviamente no puedes tramitar algo si no está pegado a la ley. A la ley, exactamente. Entonces, cada proyecto es diferente. ¿Ok? Hay zonas de mucho cuidado. Hay otras zonas donde dices, no tienes ningún problema. ¿Ok? Nunca me han tocado así tan fáciles, pero vamos, yo sé que hay algún terreno que no debe de tener ningún problema, pero vamos, hay que ingeniársela. Se dice. Se dice. Corre la leyenda que hay alguno que no tiene problemas, ¿no? Pero bueno. También he visto que has estado muy activo con obras o involucradas con paisajismo. ¿Qué me puedes contar al respecto? Porque sí, digo, yo también estoy en una obra que tiene que ver muchísimo con paisajismo. Sí. Entonces me gustaría saber tu opinión o qué experiencia tienes con este tipo de proyectos. Mira, no sé por qué, ¿ok? Pero he trabajado con muchos paisajistas de la ciudad, inclusive de la Ciudad de México. Ok. Con el primero que tuve contacto es con el arquitecto Enrique Avaroa. Ok. Que hicimos Parque Fundidora en su momento. El área donde estaba la minera. Ok. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ya es el Parque Fundidora. Todo el Paseo Santa Lucía y de él aprendí muchísimo. Ok. Y es muy difícil el quitarte la idea de ingeniero y dejar que un arquitecto paisajista te diga, necesito que aparte de seguro se vea bien. Ok, sí. Ok, es bien difícil. Ok, pero después he trabajado con Diego González, con Claudio Harari,
con Terry Fermín, que no me acuerdo cómo se llama su empresa. ¿Con PVP? Exactamente, Pedro y Fermín, con Terry Fermín, con Ecotono también, con Zurita. Sí. Entonces, con Silverio también, Silverio Sierra, sí. Y me han adaptado, ¿ok? A decir, yo te digo la seguridad y tú me dices por dónde hacerlo para que esto funcione. Ok. Y yo lo que siempre les digo en mis proyectos, a mis clientes es, yo nunca me peleo con un arquitecto. Ok. No. ¿Por qué? Porque ellos saben por qué hacen las cosas para que sea funcional. Yo tengo que hacerlo seguro. Punto. Ok. Muchas veces tenemos el chip al revés. Sí. Ok. Le digo, no, a ver, primero haz lo tuyo, me lo das y yo te centro en la realidad. Tienes que hacer esto y esto y esto. Lo vemos con el inversionista, lo vemos con la autoridad, funciona, perfecto. Se ve bonito, cumplimos con paisajismo y cumplimos con las normativas. Ok. Cumpliendo la ley se puede hacer un proyecto perfecto. Ok. Pero depende de la interacción entre los involucrados. El paisajismo me ha dado muchos proyectos. Ok. Digo, he trabajado en el Parque Rufino Tamayo, en la UDEM, por ejemplo, paisajistas, en Arboleda, ok, Parque Fundidora. Entonces les aprendes. Ok. No todo tiene que ser concreto. ¿Y qué tipo de estructuras, digo, ya hablando civil, estructuras civiles o de obra civil, qué tipo de estructuras aparecen más constantemente en este tipo de proyectos de urbanismo? Son bien variables, o sea, porque depende mucho del concepto del cliente, ¿ok? Hay clientes que dicen, no quiero que toques un árbol, ¿ok? Punto, me acaba de pasar, ¿ok? Entonces hay que hacer las obras necesarias para salvar los árboles, con tu y tu canalización, porque sé que se inunda, pero necesito salvar los árboles. Ha llegado tanto a que, aparte del paisajista, me he tenido que entrevistar con un biólogo especialista en árboles. ¿Sí? Y me dice, ¿sabes qué? Las raíces van de aquí a aquí. Si tú le cortas más, me matas el árbol de hace 150 años. No solo que, o sea, y luego hay que tener cierto cuidado para que no se estresen también. Exactamente. Porque no solo, o sea, no nomás es de que, ya y le... eso es un punto que uno como ingeniero no lo entiende. Sí. De primer golpe. Entonces, el árbol no se estresa. No lo ves temblando. No, pero se estresa. Sí. Ok. Y esa palabra es mucho del biólogo. Y una vez se lo oía también a Diego. Ok. Es que el árbol está estresado. O sea, porque le cortaste las raíces. Ok. Entonces, a ese grado tienes que llegar. O sea, es llegar siempre con un especialista en las especies de flora para decir, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo de esta manera para no dañarlo. Sí. Incluso me ha tocado recientemente estar muy pegado con el tema de los árboles. O sea, los árboles se ahogan, se estresan, oye, les caen infección, les caen hongos. O sea, es un ser vivo. Y unos son plaga. Sí, y otros son plagas y dices, híjole, pues ¿qué le pasó al árbol? Otro lo contaminó. O sea, sí, o sea, tienes que cambiar el chip totalmente como ingeniero. O sea, sí. Sí, ha sido un reto estar en constante cuidado de los árboles. También no, y me gustaría concientizar a todos los que nos escuchan porque, pues a mí me llegó como que en esta etapa en la que estoy en un proyecto pues más de paisajismo, urbanismo. Pero en otras obras, pues, como que no te das cuenta de estas cosas hasta que tienes la necesidad de. Y no, es simplemente pues tener esa empatía y pues el cuidado al medio ambiente, ¿verdad? Exacto. Y aparte, no está peleado la seguridad pluvial con el paisajismo ni con la arquitectura. Sí. O sea, eso es clarísimo. O sea, todos podemos trabajar perfectamente bien. Y me ha pasado en que en proyectos, no sé, a lo mejor de casas o de proyectos de parques industriales, ok, en donde tienen un área verde por municipio, porque tienes que cumplir con las normativas, sí. Pero también le quieren dar un giro. O sea, es decir, ¿sabes qué? No todo es nave industrial o desarrollo habitacional unifamiliar horizontal. Entonces, las áreas verdes las hacen mucho más amigables, ok, y sin perder la seguridad, pero sí teniendo un ambiente agradable, ¿ok? Y el cambiar el pensamiento de
¿Es seguro y es bonito? Sí, sí se puede. O sea, de plano, sí, sí se puede. Hay que pensarle. Sí. ¿Ok? Y hay que ponernos de acuerdo con todas las especialidades, pero de que se puede, se puede. ¿Ok? Y te puedo dar varios ejemplos, ¿ok? Pero no sé, en donde se ha podido y el ego, ¿ok? Lo tienes que dejar a un lado. ¿Por qué? Porque la obra pluvial, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar en mi caso, de repente queda escondida para que se vea la parte paisajística. Entonces, es seguro, pero nadie lo está viendo. ¿Ok? Entonces, todas las personas les gusta que se vean sus obras. Sí. Lo que diseñas te gusta que se vea. Claro. ¿Ok? O sea, bueno, es normal. Entonces, bueno, en este caso no. Se ve o a lo mejor no se aprecia al 100%, pero ahí está. Y funciona. Y te das cuenta que funciona cuando llueve. Dices, mira, sí funcionaba. O sea, y sí jaló. Ok, entonces hay que mediar eso. Ya me imagino cómo has de estar cuando cae un tormentón de aquellos, estar pendiente de tus obras, ¿no te pasa? Sí. Cuando cayó el Gilberto, no es cierto, el Alex, ok, estaba en proceso de construcción la vialidad de Valle Poniente, la principal. Sí. Ok, y pues traemos un montón de obras pluviales que tú como usuario no las ves nunca. O que están por debajo, están unas canaletas escondidas entre el paisajismo. Hay unos pasos, unos invernales de ventana donde llegue el agua, sobre elevación de curva. Tú no lo ves, ¿ok? Pero ahí están. Entonces, cuando es un evento tan importante y volteas a ver la ciudad toda destruida, tú dices, ¿y lo que diseñé cómo funcionó? ¿Ok? Entonces, una persona me habla y me dice, oye, estoy en Valle Poniente. Y me dice, y le digo, bueno, y la pregunta es, ¿qué pasó? Dice, no, nada más te hablo para decirte que no pasó nada. Y yo dije, pero esos 30 segundos que se tardó en decirme eso fueron catastróficos en mi mente. Le dije, se inundó, se destruyó, se deslavó, se tapó, se asolvó, o sea, pensé en todo. Ok, dice, no, nada más te digo que todo funcionó bien. Y yo, mándame un mensaje. Es menos estresante. Ok, entonces, sí, tienes que estar atento. Ok. Y como parte del proceso, generalmente llueve y en el proceso de construcción se destruyen las cosas o se modifican las cosas. Entonces tú dices, oye, es que se semidestruyó. Estás en proceso de, que no has terminado el canal, no has terminado el ducto, no has terminado el sistema, tiene daños. Ok, ahora sí, evaluamos los daños y vemos qué tenemos que hacer para solucionarlos. Ok, y eso es típico durante el proceso de construcción. Si es, tú dices, ojalá y no llueva durante el proceso de construcción, pero necesitamos el agua. O sea, ni modo, hay que adaptarlo. Ahí en el parque tenemos había unos canales que atravesaban el parque de forma transversal. Sí. Eran de concreto. Se demolieron por proyecto. Se demolieron y no le teníamos mucha fe a demoler el concreto, que para un ingeniero pues es como seguridad. Que es mi zona segura, ¿verdad? No, con concreto y se chingó, ¿verdad? Entonces el proyecto te pide que hagas unos taludes, le llaman ellos corredores biológicos. Son taludes naturales forrados con un geotextil, una geomanta y con semilla de pasto o con pasto. O sea, se ven muy bonitos. La idea está muy, muy padre, muy vistosa, pero no le tenemos mucha fe. No le teníamos mucha fe. Y sobre todo al tener una parte de la obra que ya estaba entregada y todo, nosotros hicimos la continuación y cuidamos mucho el proceso constructivo. Teníamos, la obra está seccionada por, casi por manzanas. Esta manzana le toca a este contratista y a la otra es otro contratista diferente. Entonces me tocó ver ese tipo de comparativas en el proceso constructivo. Tengo contratistas muy buenos y hay otros que de plano son muy maletas. Entonces me tocó ver, a los dos les tocaron el mismo canal, el mismo procedimiento constructivo, mismo material, mismo todo. Uno sí funciona. Uno sí funcionó y el otro no. Y lo que sí jaló es que nosotros estuvimos muy, muy pegados en que en el procedimiento constructivo de esa geomalla pedía anclas. Sí. Eran anclas de varilla a cada tanto a 3 bolillos. Y lo que hicimos nosotros es, pues ponle un poco más. Satúralo de varillas que esté bien amarrada la malla para que no le vaya a pasar nada.
Y el otro contratista al que no le tenemos mucha fe tampoco porque sí ha tenido temas de calidad, pero una malla se fue completa con la lluvia y la otra malla se mantuvo. El canal funcionó completamente. Digo, sí hubo un arrastre de basura y... Claro, eso no lo puedes controlar. Pero se nota la diferencia cuando se aplica un correcto proceso constructivo. Se nota la diferencia muy canijo. Cuando alguien lee el manual de instalación y construcción de algo, se nota la diferencia. Ok, eso es muy importante. O sea, los manuales se hacen para algo. Generalmente uno nunca no los lee. Ok, pero cuando lees el manual, tú dices, es que es así. Ok, la primera vez que yo utilicé esas geomallas con fibra de coco y hidrosiembra y todo eso fue en el canal de La Rioja, aquí en la carretera nacional, enfrente de Pueblo Serena. Sí. Los dos canales que van por los camellones están sembrados de esa manera. Tú no lo ves, pero ahí está la malla. Entonces, la verdad, yo no le tenía fe. Ok, pero ha funcionado perfectamente bien y tiene, ¿qué te gusta? ¿15 años? ¿20 años de haberse construido? Y ahí está. Funciona. Le hace falta un desasolve. Ese es otro boleto, pero nunca se han levantado. ¿Por qué? Porque si se hacen de esa manera. ¿Sabes qué? El ancla tiene que tener tantos centímetros, engancho, clavas, aseguras y todo el asunto. Aparte en las coronitas de los taludes le hicimos como una zanja. Ahí pasa la malla y tapas le pones las anclas y aparte le tapas, lo compactas bien. Le llaman que no es un dentellón, es como un seguro, como un gancho, o sea, es con el mismo terreno. Exacto. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante, no solamente dejarlo y ponerle un ancla, o sea, tienes que darle el remate que debe de ser. Sí. Ok. Y tienes razón, muchas veces como ingeniero solamente piensas en el concreto. ¿Sabes qué? Concreto. Y ya 250 varillas y se acabó. Sí. Pero no es tan atractivo. Okay. Depende también en mi área, hidrología, pues si tienes velocidades importantes, si son erosivas o son desgastantes, tienen muchas variantes, ¿no? Pero el abrirte a esas posibilidades de cambios de materiales es importante para hacer un proyecto también más amigable. O sea, sí. Y lo que dicen los paisajistas es cierto, el concreto es muy caliente. Ok, entonces sí, en una ciudad que tenemos 42 grados, tú dices, aparte le pones puro concreto, pega. Sí. Pega el ambiente. Sí. Sí, digo también como buen ingeniero precavido, a los extremos de los canales le pusimos gaviones y obviamente debajo, pues casi donde ya tengo muy perdidos los conceptos hidráulicos, pero donde va entrando el agua, ahí sí tiene concreto, porque tenemos unos puentes peatonales, ahí sí lleva una pequeña parte concreto, unos muros de contención, luego hace una transición a gavión para bajar la velocidad del agua y ya luego le colocamos la malla para que se vea pues más natural integrado al parque. Sí, lo integramos, o sea, no dejamos de lado la seguridad, sí nos protegimos en ese sentido, pero sí le dimos su espacio al proyecto, no fuimos... Nos apegamos mucho a ese concepto, ¿no? Digo, también dejar de lado el tema del ego y de que no, pues es que ¿qué vas a saber tú? Con esas mallas no va a funcionar y todo. Mejor vamos a ver de qué manera sí se puede conservar tu idea, porque esa a fin de cuentas es la concepción de tu proyecto. Vamos a pegarnos y como quiera, yo ya me protegí de este lado y ha funcionado hasta ahorita. Digo, y aparte en esos taludes, digo, en esos, en la corona o en los costados, está proyectado poner vegetación menor, o sea, arbustos y demás, y le van a dar esa firmeza que también necesita para así es, para mantener ahí los extremos de la malla. Digo, vamos a ver cuántos años nos duran, pero tiene que durar, o sea, sí está protegido. El canal de La Rioja tiene 20 años fácil y ahí está. Sí. Ok. A lo mejor está solvado porque tiene muy poquita pendiente, a lo mejor no le han dado mantenimiento. Tiene una cubeta doble, la diseñamos con una cubeta doble. La cubeta de abajo se ve más pequeña que lo que estaba originalmente. Yo creo que nadie se acuerda más que yo, porque pues ahí estuve en el diseño, porque vas perdiendo la proporción de las dimensiones, pero ha funcionado perfectamente bien.
Y ahí está el agua y pasa el agüita y se detiene, infiltra y hay pasto y se ve muy bien. Ok. Entonces, pero sí si ahorita te cuesta trabajo, ok, cambiar el concepto, imagínate hace 15 años. Entonces alguien llegó de novedoso y nos dijo, pues con una malla y sembrado. Te quedas viendo y dices, está loco. O sea, yo quiero concreto. Y el inversionista dijo, a ver, no, vamos a darle chance a que funcione. No, sí, hay que darle oportunidad. Digo, si no hubiera espacio para la innovación en la industria, digo, pues no estaríamos disfrutando de ahorita de las obras que tenemos ahorita. O sea, el tema de los prefabricados, el tema de apegarnos a soluciones más ecológicas, con menos impacto pues ambiental, creo yo que es lo que deberíamos estar buscando cada vez más en los proyectos. Sí, integrarlos, o sea, que cumplan una función integral. No solamente es proteger, cumplir, ¿no? Intégralo. O sea, hay que hacerlo. Sí, no, y aparte se siente muy bien el conocer o el saber que dices, pues a lo mejor yo puse mi granito de arena en este proyecto que pues está de alguna manera innovando o está siendo parte de este movimiento de actualización, ¿no? En la industria. ¿Qué me puedes contar de la certificación de hidráulica que da el Colegio de Ingenieros Civiles? Ya cada vez más conozco más gente, me doy cuenta de que la industria es muy, muy cerrada, muy hermética. O sea, te vas conociendo gente y dices, yo conozco a Álvaro Vita, yo conozco a tal persona y pues ahí vas conectando y me salió un evento del Colegio de Ingenieros Civiles en donde no sé si es como una certificación que tomaste, por eso es mi duda, o es como un reconocimiento. ¿De qué trata esta certificación? Yo soy miembro del Colegio de Ingenieros Civiles hace ya varios años, ¿ok? Y dentro del colegio existen varios subcomités: hidráulica, vías terrestres, geotecnia, topografía, construcción, administración. Se me va uno, que me perdonen. Al rato me van a reclamar. A mí no me mencionaste, pero bueno. Entonces, uno de esos subcomités es el subcomité de hidráulica, ¿ok? Que somos, y me digo que somos porque yo pertenezco a ese subcomité de hidráulica junto con otros especialistas. Ahorita somos el doctor Ricardo Cavazos, Víctor Hugo Guerracobian, que aparte es amigo de toda la vida, yo y el ingeniero Florentino Ayala. Ok, creo que se me va uno, pero no me acuerdo bien el nombre. O a lo mejor somos nosotros 4 nada más, no me acuerdo. Entonces, ese subcomité es el que revisa los currículums y la experiencia profesional de las personas que quieren dedicarse a la hidrología y a la hidráulica para darle una certificación por parte del colegio. Ok. Como todos los agremiados somos ingenieros civiles, obviamente es el Colegio de Ingenieros Civiles, y todos tienen una especialidad diferente, ok, no podríamos estar todos involucrados en todas las certificaciones. Entonces, por eso se hicieron esos subcomités para poder enfocarnos en la especialidad. Ok, entonces se pide, obviamente, que seas ingeniero civil, ok, que tengas una especialidad, ok. ¿Quieres dedicarte a la hidráulica o la hidrología? Pues tienes que hacer una especialidad dedicada a eso. ¿Pero a fuerzas tiene que ser maestría o no? Diplomados, cursos y sobre todo demostrar que has trabajado en esa área. Ok. Y eso te da una certificación. ¿Qué ventajas tiene? Que otras personas que estamos trabajando en lo mismo, estamos diciendo, sabes que tú también sabes de. Ok. Hemos estado renovando, digo hemos porque yo pertenezco al colegio y al subcomité de hidráulica, para poder que la certificación tenga un peso mayor en los procesos de diseño. Ok. También, y me ha tocado en algunas ocasiones a mí, vas a entrar como perito en un pleito legal. Ok. A mis clientes les encanta meterse en problemas, pero bueno, es parte del show del ingeniero. Ok. Entonces tienes que apoyarlos en todo y siempre es sí. Ok. Yo lo diseñé, yo lo protejo. Ok. Yo lo defiendo. Entonces la certificación te da un respaldo también ante las autoridades. Ok. Ante las autoridades legales o judiciales o lo que sea, para decir, ¿sabes qué? Pues
aparte de ser ingeniero, yo tengo una maestría, como lo dije en el podcast anterior. Sí. He tomado cursos de actualización y tengo la certificación y pertenezco al Colegio de Ingenieros Civiles. Ok. Y yo soy parte del comité que da estas certificaciones. Entonces, te va respaldando también tu mismo gremio. Ok. Entonces, la certificación no solamente es el papelito, es una responsabilidad total. Ok. Dijiste que sabías, te revisamos, vimos que sí sabes. Ok. Entonces, perteneces a un gremio en el que también, como colegio, te podemos hablar. Ok. Para poderte dar o pedirte más bien un apoyo en algún proyecto que le llegue al colegio. Ok. Entonces, la certificación es buena en el sentido de que te da un apoyo, te hace perteneciente a el Colegio de Ingenieros Civiles, te hace perteneciente al subcomité, al que tú quieras, ok, o al que tú te estés especializando. Tienes que tener un tiempo mínimo en esa especialización, ok, es decir, sabes que yo te necesito por lo menos 5 años de haber salido de la universidad. Tienes 5 años de experiencia. ¿Cuántos te has dedicado a la hidráulica? No, pues 1. A ver, ¿qué has traído? ¿Qué tienes? ¿Qué traes? Ok. Y hay una serie de evaluaciones que se hace al expediente para decir, ¿sabes qué? Si cumple o sabes que le falta y no cumple. Ya. Ok. Me ha tocado ambos, tanto dar como no rechazar. Ok. Ok. Y es difícil, pero tienes que ser frío. Ok. O sea, como colegio estás certificando a un profesional es porque en realidad sabe. Ok. No puedes certificar a cualquier persona. Sí, porque ya vas incluido en esa, pues en ese check, ¿no? Sí, imagínate, ¿no? La responsabilidad que llevamos también como parte de la institución, ¿no? Entonces, es parte del respaldo de tu mismo gremio, ¿ok? Así como hay colegios de contadores, colegios de evaluadores, colegios de abogados, de médicos, pues el Colegio de Ingenieros Civiles también tiene su peso específico, ¿ok? En cuanto a las certificaciones y que los cursos también pues, son por parte de las personas certificadas, ¿no? Los cursos que se dan dentro del colegio y en los que apoya también el colegio. ¿Recomendarías a las personas que nos están escuchando que se unan al Colegio de Ingenieros? Siempre hemos buscado que se unan más. Ok. Ahorita no me acuerdo cuántos miembros son, ¿no? O somos, pero siempre hemos buscado que se unan no solamente por ser más, por un número. Ok. Poderlo presumir en el siguiente informe. Ok. No, o sea, es porque tienes más especialistas, porque tienes más agremiados, empresas agremiadas, ok, y que puedes echar mano de ellos para decir, ¿sabes qué? Como colegio me llegó esto. ¿Sabes qué? Háblale a Jonathan, háblale a Álvaro, háblale. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Yo sí le entro porque es mi especialidad. O ¿sabes qué? Tenemos 5 personas que tenemos que entrar. De hecho, cuando te conocí, yo fui por parte del Colegio de Ingenieros Civiles al parque de El Capitán. No sé si te acuerdas. Ajá. Que coincidió que me hablaste para algo que me iban a preguntar y yo estaba ahí. Sí, o sea, sí. Coincidimos por azar. Sí, okay, sí, entonces iba por parte del colegio para ver el arroyo, ok, al que igual pertenece el parque. Sí. Y ahí por ahí hicimos algunas recomendaciones, cosas por el estilo. Entonces, parte de la función. Ok, o sea, lo recomiendo sí. Porque aparte hay cursos de especialización, cursos de actualización, softwares, materiales. Cada mes hay o por lo menos 1 o 2 pláticas de nuevos materiales, de nuevos productos, de nuevos servicios, empresas que van a presentarse del ambiente de la construcción o de administración o vamos, hay diferentes eventos que también te pueden actualizar, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo. Sí, lo recomiendo. Te da un peso específico diferente. Sí, también. Ok. Entonces eso conviene y te da otro nivel. Ok. Recientemente recientemente ya tiene semanas el tema del río Santa Catarina con el retiro de vegetación, árboles y todo lo que hay en el cauce del río. ¿Qué opinas de esto? El río, mi parecer, lo tienes que ver desde 3 puntos de vista. Uno es meramente técnico, ¿ok? ¿Tiene capacidad o no tiene capacidad? 2, ecologista, porque es un corredor biológico, ¿ok?
Y 3, la parte legal y social. A mi parecer, es mi opinión. ¿Ok? Buena o mala es mi opinión. ¿En qué sentido? El río pertenece a un sistema, ¿ok? Que pasa por dentro de la ciudad. El sistema inicia en la cuenca alta del río Santa Catarina. Parte se regula con la presa Rompepicos, ¿ok? Otra parte queda libre y en el trayecto se unen diferentes arroyos. El Obispo, en donde tú estás trabajando ahorita en el parque, después el Capitán, donde ya trabajaste, ¿ok? Y más abajo el río La Silla, Naranjos, Vaquerías y un montón. Entonces, todo ese sistema tiene que trabajar en conjunto, ¿ok? La presa fue para regular el flujo, para dejarlo salir con más tiempo, no que llegue de golpe a la ciudad. Es un sistema, ¿ok? Entonces, una parte de la cuenca es regulada por la presa Rompepicos. Sí. Un porcentaje, aproximadamente un 60% de la cuenca. Son un montón de kilómetros cuadrados. Después viene todo el sistema del río. Entonces, el río tiene que tener la capacidad que la presa y todos los cauces que van ingresando al río le provocan un flujo. Tiene que tener ese flujo. ¿Ok? En la ciudad lo hemos invadido. Puentes, instalaciones, espuelas de puentes, carriles de aceleración y desaceleración. Entonces le hemos quitado área hidráulica. Lo hemos estrechado un poco más de lo que ya lo han estrechado en toda su historia. ¿Ok? Entonces, esa es la parte técnica. Yo le tengo que dar una capacidad para poder proteger ¿qué? La ciudad. Los puentes o lo que hay alrededor. Ok, la parte técnica. ¿Cuánto sale de la presa? ¿Cuánto cabe? ¿No cabe? Tengo que darle capacidad. Ahorita los árboles son el punto clave. Ahora nos vamos a la parte ecológica. Sí existe un agua, ok. Sí existen muchas especies de flora y de fauna que hay que proteger. Sí, hay que protegerlo. Cuando fue el Hanna, ok, que el río medio se llenó. Sí. Ok. Sí. Unos meses antes empezaron con una poda selectiva y una poda selectiva el Hanna lo hizo automáticamente. Se presenta el Hanna y todas las especies menores de arbolitos, de arbustos, se los llevó Hanna. Ok. Y punto. Se acabó. Ok. La misma naturaleza hizo su chamba. Ok. Los árboles sí podrían ser una obstrucción en el sentido de se van deteniendo uno con otro. ¿Ok? O sea, si se llega a caer uno, se puede hacer un efecto dominó y presentarse una obstrucción en algún puente. ¿Ok? Entonces, por eso es importante darle la capacidad pluvial de lo que nos deja salir la presa y de los arroyos o los ríos que entran dentro de la mancha urbana. Olvidándonos de las espuelas que entran y que salen, porque esas están a 1 metro del fondo, estos se van a inundar. Que sería imposible. Tendrías que quitar toda la solve que nos dejó el Alex y eso es imposible. ¿Ok? O sea, estamos hablando de las superestructuras viales, o sea, de Constitución y Morón Espíritu y los puentes. ¿Ok? Eso es lo que tendrías que evaluar si tiene capacidad el río o no. ¿Ok? Y la limpieza de los árboles es evitar que se acumulen. ¿Ok? Para poder formar un tapón en algún puente o en alguna estructura o en algún pluvial que se atoren en algún pluvial de los que salen para poder evitar una inundación en la ciudad, aguas arriba de ese pluvial. Es complicado con la ecología, ¿ok? Porque, vamos, destruyes un ecosistema, ¿ok? Pero se tiene que dar esa capacidad. Que hay que evaluar en qué zonas y qué hay que hacer, a lo mejor eso sí. Ok, es decir, ¿sabes qué? A lo mejor se tendría que hacer un canal por un lado, así como estaba hace muchísimos años. Ok, es decir, ¿sabes qué? Hay que hacer un canal para los eventos ordinarios o eventos extraordinarios y se va a llenar, hasta dónde hay capacidad, no hay capacidad. Pero el cortar todo, ok, ¿se tiene que hacer una poda? Sí. ¿Selectiva? Sí. ¿En qué momento? En las épocas de sequía, para que en la época de lluvia tengamos la capacidad. Y no hay que perder de vista que es un río, ¿ok? Sí hay muchas especies, pero así como llegaron una vez, van a llegar otra vez, ¿ok? Cuando el Hanna se llevó todas las especies de tortugas,
pájaros que había adentro, peces, entonces volvieron después del Hanna, que son, ¿qué? 3 años, que fue el Hanna, 2 años. Más o menos, sí. Sí, 2 años, 3 años. Entonces volvieron Entonces, eso sí se tiene que tomar en cuenta. Ahora, el agua dentro del río, hay zonas en donde se ve muy cristalina, pero eso no quiere decir que no esté contaminada. Entonces, habría que ver también en qué zonas hay contaminación y en qué zonas no hay contaminación para poderlo preservar. ¿Ok? Hubo un proyecto también de varios arquitectos de la ciudad en donde lo dividían por espacios, ¿ok? Y hacían paseos, cosas para bicicletas, una zona de arte, cosas por el estilo. Pero es un río. No hay que olvidarnos que eso se va a ir en algún momento. La misma naturaleza va a cobrar su espacio. Sí, su espacio. ¿Ok? Ahora, un tercer punto es la parte social, ¿ok? Si el río no tiene la capacidad, ¿ok? Independientemente de la ecología, se va a destruir la ciudad, así como se destruyó con el Alex. ¿Ok? Entonces se gastaron miles de millones de pesos en reconstruir Constitución y Morones Prieto, porque son 2 arterias que se necesitan, viales que se necesitan. Se aprovechó para hacer en un solo sentido. Después del Alex, ok, que se destruyó la mayor parte de Constitución y Morones Prieto, ok, se invirtió en muchos millones de pesos, miles de millones de pesos, en reconstruirlas. Ok, entonces si nosotros vemos la responsabilidad social de las autoridades en darle seguridad en ese sentido a la sociedad, ese es el tercer punto que hay que tomar en cuenta. Ok, entonces no solamente es lo canalizo y ya, no. Hay 3 puntos muy importantes. O sea, la responsabilidad de seguridad, la ecología y la responsabilidad por darle la capacidad. Ok, entonces la poda de lo que se puede llevar cualquier escurrimiento, eso es lo que se tiene que atacar, a mi parecer, inmediatamente para evitar esa acumulación y que vaya a provocar algún problema. Porque todos los pluviales de la ciudad, desde los cerros del Mirador, de la Loma Larga, pues todos van a dar al río. Ese es el punto más bajo de toda esa zona. Okay, entonces tenemos que tenerlo limpio para tener la capacidad hidráulica, sin olvidarnos de que existen especies, obviamente. Ok, hay que protegerlas también. Digo, hacer una pregunta obligada. Si ahorita están o se detonó esta actividad ahí en el río, ¿estamos previendo que vaya a haber un evento similar a los anteriores de precipitación? Te lo voy a contestar con la probabilidad, ¿ok? El Alex, sí, se dice que teóricamente fue para 1000 años de periodo de retorno. El valor numérico solamente. ¿Qué sucede? Se presenta entre cada 25 y 30 años. Se presentó en el 2010. Échale 30 o 25. O sea, nos toca. Ahora, eso no quiere decir que se cumpla de esa forma. Ok, esto es el Hanna. Y al año siguiente fue Fernan. Ok, la naturaleza no tiene palabra de honor. Puede ser mañana. Ok, por eso se tiene que dar mantenimiento a los pluviales periódicamente, porque no sabes en qué momento se va a presentar esa lluvia para la cual estás diseñando o superior a la que estás diseñando, pero ya tienes una cierta capacidad. Ok, entonces eso se tiene que evaluar inmediatamente. Sí, está complicado porque digo, el rol del ingeniero civil y volviendo al tema ya de la carrera, pues es uno cuando es estudiante no se da cuenta o no tiene no tiene el contexto de que pues como ingeniero civil incluso te puede llegar a tocar tomar decisiones o estar donde se toman decisiones de este tipo, ¿no? O sea, políticas económicas, o sea, los problemas fuertes, o sea, mencióname uno donde no haya un ingeniero civil, ¿verdad? O sea, y lo decía en episodios anteriores, ha estado en mi cabeza mucho esta idea de que pues es que la construcción, la industria, los ingenieros civiles estamos al pie del cañón en todo tipo de problemas. Estamos en el desarrollo, estamos cuando hay eventualidades de ese tipo, en las cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos, cuando hay deslizamientos de laderas, o sea, estamos presentes, ¿no? La sequía del año pasado.
¿Cómo has notado alguna diferencia, en tu día a día y en términos de legislación, de normatividad, a partir de este evento que tuvimos? Sí, y mucho. ¿A qué me refiero? No solamente a nivel autoridad, ¿ok? Porque las autoridades se adaptaron las normativas y los requerimientos casi inmediatamente. O sea, ¿sabes qué? No hay agua y tú lo pudiste haber visto. ¿Sabes qué? No hay permisos. Se acabó. De ningún tipo. ¿Ok? Entonces empieza a haber escurrimientos, almacenamiento, mejoramiento de la red, porque tuvieron que mejorar muchísimas cosas. Sí. ¿Ok? Yo no quisiera estar en el lugar del director de agua y drenaje, la verdad. O sea, de verdad, porque ha tenido un estrés impresionante. Pero también se han adaptado los inversionistas y los proyectistas. ¿A qué me refiero? En juntas con proyectos de desarrollos verticales ha llegado el punto de, oye, ¿sabes qué? Bájamele al consumo. Okay. No se puede diseñar ya con 200 o 220 o 190 litros por habitante. No se puede. O sea, hay que bajarle y hay que buscar aparatos eficientes y cambia aparatos eficientes de bajo consumo. O sea, todos ese evento de la sequía que sigue, ok, hago la aclaración, cambió mucho los criterios de diseño, de almacenamientos, de bombeos, de tuberías, de consideraciones en diseño, en desarrollos verticales. Cambió así de una junta de lunes, miércoles, ¿sabes qué? Se cambian todos los aparatos a tal marca, tal forma, porque consumen la mitad de lo que estamos diseñando. Ok. O sea, cambió radicalmente. Ok. Y no porque sea más económico, hago la aclaración. Inclusive los aparatos son un poquito más caros. Ok. Pero la conciencia de, ¿sabes qué? Vamos a ofrecerle a la autoridad de que nosotros nos estamos comprometiendo a meter aparatos de menos consumo. Ok. Un punto importante fueron las cisternas de almacenamiento. Si generalmente tenías un almacenamiento para 3 días, pues súbele a 5, porque pues de repente nos quedamos sin agua. Nunca se sabe. Ok. Entonces, también se recrudecían los criterios de diseño en cuanto a almacenamiento, en cuanto a tratamiento del agua. Ok, en cuanto a tratamiento de las aguas sanitarias, en cuanto a separación de aguas sanitarias de aguas grises, hay proyectos en donde se comprometieron. ¿Sabes qué? Yo tengo 2 líneas, una para aguas negras que va directamente a la red y otra de aguas grises que yo medio trato para poder utilizarlo en limpieza, en riego o lo que fuera necesario. O se va al sistema con un sistema de filtración que yo no entiendo, no es mi especialidad. Ok, a las áreas de enfriamiento o de contraincendios o cosas así por el estilo. O sea, sí hubo un cambio fuerte. Ok. Y nadie puso resistencia. O sea, de que, oye, no, es que yo estoy acostumbrado. No, te acostumbras porque te acostumbras. Ok. Entonces me ha pasado en 2, 3 proyectos que cambiaron criterios de un lunes al miércoles. Así, de junta a junta. O sea, ¿sabes qué? Traigo otro proyecto con otro diseño con tales aparatos. Y dije, oye, está bien. Ahora, en la parte hidrológica fue, ¿sabes qué? Tus aguas pluviales las vas a almacenar y vas a poner un sistema de filtrado para poderlo utilizar para riego y limpieza. También cambió por completo. Nada de comprar el agua de la red para regar todas las áreas verdes que tengo en el proyecto. No. Lo pluvial lo vamos a utilizar tanto tiempo, tanto almacenaje para poderlo utilizar en riego. O sea, también eso cambió. ¿Y plantas de tratamiento? También. En los proyectos, hay algunos proyectos donde tienen su propia planta de tratamiento para poder tener agua que no sea de la ciudad para poder regar, por ejemplo. Ok, vamos, favoreces el tener plantas, aunque sea, vamos a suponer, una losa verde, ok, pero no utilizas el agua de la red para poder regarlo, sino utilizas tu propia agua. Ok, y como siempre hay partes comerciales, pues hay condensados que se van a ese tipo de almacenamientos para poderlos utilizar. Y en algunas ocasiones antes decía los condensados que se vayan al pluvial. No. Ahorita hay un almacenamiento por condensados para poderlos utilizar para riego. Ok. Había proyectos en donde se ignoraban y ahorita casi todos se utilizan. Ya es requisito. Fíjate que no hay un requisito como autoridad.
de, por ejemplo, condensados. Tienes que utilizar los condensados. No, pero la conciencia de, oye, ¿sabes qué? Pues son tantos litros por día. Eso los puedo utilizar. Me va a costar una cisterna más, pero le saco beneficio. Entonces ha cambiado mucho la mentalidad también de los desarrolladores. Sí. O sea, digo, en general también la cultura del cuidado del agua, ¿no? Pero qué tanto es que, digo, también, y voy a hacer la pregunta muy cuidadosamente, pero qué tanto es el problema del usuario, tal cual como un ciudadano normal, el tema de que porque en temas de mercadotecnia pues nos han bombardeado con la idea de que pues es que tienes que ser un ciudadano consciente y cuida el agua. Y qué tanto es, o sea, honestamente la culpa del ciudadano común que no haya agua. Y desde tu punto de vista, ¿qué proyectos o tu experiencia, qué proyectos has visto que se estén implementando actualmente para mitigar que no haya otra vez un evento de estos, ¿no? Mira, sí existe gente muy consciente y existe gente muy inconsciente. Yo he visto, porque vas y visitas terrenos para proyectos, personas en casas regando la banqueta. En plena crisis del agua, regando la banqueta. Entonces, ¿por qué? O sea, no hay agua. Te la quitan 6 horas al día, 8 horas al día. Y en vez de barrer, riegas. O lavando el carro. Entonces, son mínimos, pero existen. Ahora, eso multiplícalo por ¿cuántos habitantes? ¿Por 1 millón? ¿Que hagan eso? Pues es una inconsciencia muy grande. ¿Ok? Entonces, eso sí es importante. Pero la mayor parte de la gente, en cuanto a proyecto, aplaude esas medidas. No sé si me explique. Oye, ¿sabes qué? Este edificio se comprometió a tener aparatos especiales para ahorrar de agua. Perfecto. Me parece bien. Ok. Entonces sí compran la idea. O sea, compran el criterio. Ok. Entonces hay de todo. O sea, así como dicen, oye, es que ¿por qué hay basura en los pluviales? Porque hay una persona por cuadra que tira la basura a la calle. Sí, nada más que son 700,000. Pues son 700,000 bolsas de frituras, ¿no? Entonces, ya se hace un problema. Okay. Es que no estamos hablando de una persona. Estamos hablando de una ciudad de ¿cuántos millones de habitantes? Sí, somos 7, demasiados. 8, exacto. Entonces se multiplica casi exponencialmente. Ok, entonces es un problema. En cuanto a qué se está haciendo para favorecer eso, te digo, todos los proyectos llevan su cambio de criterio. Ok. En cuanto a las autoridades, ellos están trabajando como locos, reparando fugas y reparando tanques y reparando bombas y sustituyendo cosas que no servían y que ahora tienen que poner en funcionamiento, buscando fuentes nuevas. Ellos están haciendo su chamba. Ok. Hay presentaciones en todas las redes de todo lo que se está haciendo y se está trabajando. Ok. Y en mi parecer se está trabajando bastante bien. Ok, en reparar todo eso. Son redes a lo mejor viejas que hay que ir renovando poco a poco. Hay tanques que a lo mejor ya están dañados y que hay que repararlos. Entonces ellos están haciendo su parte. Ok, la parte de proyectar se están cambiando los criterios. Lo que no puedes controlar es la actitud del usuario final. Si el usuario final no cambia esa actitud de ahora sabes que yo sí voy a ahorrar, siempre va a haber una deficiencia. ¿Okay? Sobre todo en una ciudad en donde dependemos de la naturaleza al 100%. O sea, ahorita nosotros tenemos 4 presas. La Boca, Cerro Prieto, el Cuchillo y se está haciendo Libertad. Pero las 4 dependen de la naturaleza. Si no llueve, no hay agua. ¿Okay? No hay otra forma de llenarlos. Okay. Entonces, está la infraestructura. Debemos tener la infraestructura para cuando se necesite tenerla y que se llenen. Ok, pero dependemos de la naturaleza. Entonces, hay que concientizar de no gastes de más, porque también las fuentes se abaten, o sea, se acaban. Ok, entonces tú puedes diseñar algo, pero si el usuario final no le da el uso que tú le estás planeando, ok, entonces difícilmente va a funcionar al 100%. A lo mejor va a funcionar al 50 o al 60 o al 70. Ok, pero el usuario final tiene mucho que ver en la eficientización de todo el sistema.
Sí. En el episodio anterior me platicabas que tu papel como proyectista era asegurarte de que la parte de la construcción pudiera interpretar de la mejor manera o lo que se está proyectando, ¿no? Porque de ahí vienen muchos errores, muchos temas que van arrastrando un problema al final, ¿no? En ese sentido, ¿te ha pasado alguna vez que en un proyecto que hayas desarrollado, que la parte de construcción haya omitido alguna cosa o que no, un problema de interpretación y que se haya generado algún tema o algún problema? Y si lo hubo, ¿qué solución hubo en ese sentido? Cuando yo fui estudiante, hace mucho tiempo, hubo un maestro en la facultad, que nos dijo muy claramente, tu memoria de cálculo debe de respaldar los planos. Y los planos debes de sacarlos en cualquier momento de tu memoria de cálculo. Va en conjunto. No, una cosa es independiente de la otra. No. Lo mismo que está en los planos es lo mismo que está en tu memoria de cálculo. ¿Ok? Y siempre tienes que buscar los planos para que el que lo ve en campo no tenga ni una duda. No te deben de hablar jamás para una duda. Eres humano, cometes errores. De repente duplicas cosas o se te olvidan cosas. Pero siempre tienes que buscar que todos tus planos de construcción traigan todo para que no te hablen en la construcción. Es lo que yo les digo a mis alumnos en la facultad. Ok, ahorita tú mencionaste que siempre estábamos al pie del cañón en todos los problemas que hay. Yo le comento a los muchachos, y siempre lo vengo haciendo desde hace un tiempo, es que solamente hay dos profesiones, a mi parecer, que la gente depende de nosotros: los doctores y los ingenieros civiles. Los doctores por obvias razones, no hay que explicarlo, ¿ok? Pero los ingenieros civiles es, se inunda, se muere gente. Se cae un puente, se muere gente. Se desliza un talud, se puede morir gente. ¿Ok? Entonces tenemos la vida de las personas en las manos. Sí. ¿Ok? Igual tenemos que pensarlo cuando entregamos un proyecto. Tu plano debe de cumplir con todas las normativas y aparte tener toda la información necesaria para que todo se construya perfectamente bien. ¿Ok? Ahora, sí, hay errores. ¿Ok? De repente duplicas información y en una cosa dice 4 y en otra dice 5. Ok, entonces siempre hay un proceso de revisión o de unión de todas las ingenierías. Ok, siempre en todos los proyectos siempre hay una novedad. Un tubo que no aparecía, un muro que sí existía y que no estaba nadie visto, un levantamiento de un árbol que se movió, no sé por qué caminó el árbol, no sé. Tú lo debes de ver todos los días. El árbol dice que está a 1 metro de distancia y resultó que estaba a 20 centímetros. Entonces, está aquí. ¿En qué momento se movió el árbol? Bueno, hay ese tipo de cosas. Entonces, por eso hay un proceso de integración o de cruce de ingenierías. O sea, tú ya hiciste tu proyecto, lo entregas. Hay alguien que cruza todas las ingenierías. Ok, revisa todas las ingenierías. De ahí hay correcciones. Aún así, en campo te sale alguna novedad. Siempre. ¿Ok? Entonces, es estar pegado a tu proyecto. No puedes hacer un proyecto infalible. Yo les comento a todos mis clientes yo nunca, en 32 años que tengo de carrera, he hecho un proyecto que no haya tenido un cambio de inicio a fin. Siempre hay un cambio. Siempre hay una novedad. Siempre hay un requerimiento. ¿Ok? Entonces, la idea o lo que yo siempre les digo, ¿sabes qué? A lo mejor ando muy ocupado. No te contesto a los 5 minutos. No soy cardiólogo. No te vas a morir. ¿Ok? Simplemente me avisas. Oye, ¿sabes qué? Hay un cambio. O ¿sabes qué? Tu plano no se entiende. Hay que estar pegado. Sí. ¿Ok? Pegado a todos los proyectos. Y tratar de dar la solución lo más rápido posible. A veces se te olvida lo que hiciste. Ok, o sea, es que yo ya lo entregué hace 6 meses y ahorita están en proceso ya de construcción y te hablo. Oye, es que la esquina del pluvial no se puede. No me acuerdo. Vas, ves y lo solucionas y haces un cambio ahí en la obra. Sí. Un croquis, una bitácora, una cosa así por el estilo, un informe rápido para autorizar el cambio sin que ponga en riesgo el funcionamiento de la obra. Ok. Pero los cambios que han habido en mis proyectos han sido o porque sale algo en campo
o porque ya en el cruce de las ingenierías, tú ya sabes que a lo mejor no nos dimos cuenta que le pasas por encima al sanitario o que tu pluvial, siempre le pego a los sanitarios, siempre. Cuando hay un proyecto pluvial y sanitario, siempre le pego al sanitario. Eso es normal. ¿Por qué? Porque los dos vamos a gravedad. Nada más que sanitario lleva mano, lleva sólidos. ¿Ok? Y todo el tiempo. Y los pluviales no. Entonces yo tengo que adaptar mi proyecto. ¿Ok? Entonces, pero es lo primero que meten porque es lo más profundo. ¿Ok? Es como en las estructuras. Lo primero que construyes son las zapatas, pero es lo último que diseñas porque tienes que bajar las cargas. Sí. Entonces andas con un contratiempo impresionante. ¿Ok? Entonces lo mismo es los pluviales. Tienes que estar pegado para decir, ¿sabes qué? La trayectoria no se puede hacer por ahí. ¿Por qué? Porque traigo 3 sanitarios. Traigo fibra óptica, traigo agua potable, traigo gas. O sea, ¿sabes qué? Muévelo o bájalo o hazlo por un lado y haces las adaptaciones necesarias. Sí. ¿Ok? Pero sí, se ha pasado de que de repente pues cometes un error. Ese es un ser humano. ¿Eh? Cometes un error de duplicidad de información o de un cambio, o a lo mejor cambió el proyecto y a ti no te habían dicho hasta que llegó el punto en donde te necesitaban. Entonces, ¿sabes qué? El proyecto cambió hace 6 meses y no te habíamos hablado. Ah, bueno, pues entonces es contratiempo. O sea, tienes que solucionarlo ya. ¿Ok? Pues tienes que tener esa apertura también. Y esa facilidad de decir, ¿sabes qué? A lo mejor no me acuerdo al 100% de lo que hice, pero si yo veo la memoria de cálculo, sé lo que puse en los planos. ¿Ok? Y sé cómo lo diseñé o sé cómo se diseñó para poderlo solucionar. Sí. ¿Has visto proyectos con BIM? Digo, porque ya en iniciativa privada ya veo cada vez más proyectos que completamente, y hablando de vertical, sí, que llevan el proyecto en BIM. ¿Cómo ha sido, digo, si te ha tocado estar involucrado en proyectos con BIM, cómo se ha adaptado pues tu trabajo en ese tipo de metodologías? Mira, como va directamente, yo lo que hago es entregar mi proyecto y hay alguien, una despacho que se dedica a integrar todos los proyectos en BIM. Al modelo. ¿Ok? Y yo digo que es lo correcto porque cada quien tiene su criterio. Entonces, si tú me pasas tu modelo y luego yo le muevo y el otro le mueve, se hace un caldo. ¿Ok? No es correcto. Tiene que haber una persona encargada de eso. Es como cuando también hacen un proyecto de Revit. ¿Ok? Es decir, ¿sabes qué? Hay una empresa que se dedica a unir todo y es el que, vamos a podernos decir, responsable de decir, oye, ¿sabes qué? Le estás pegando a la red contra incendios o le estás pegando al agua potable o le estás pegando al sanitario o ¿sabes qué? No pasó nada. Es como si fuera un pivote. Es donde todas las especialidades convergen. Exacto. O sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, a mí me pidieron en un proyecto aquí en Cumbres que se llama Lira? ¿Ok? Que me dijeron, ¿sabes qué? Tú me vas a entregar todo con todas las cotas de plantilla y de lomo de los tubos pluviales para que el que va a hacer el BIM, bueno, el Revit en ese caso, meta todo así como debe ser y poder checar interferencias. Y aún así, la revisada que yo le di con el proyecto sanitario, con el proyecto de el distrito de enfriamiento, ok, aún así hubo puntos donde pum, le chocaba un registro. Y entonces junta, ponían el Revit y ya la persona, ¿sabes qué? Mira, le podemos bajar aquí, le podemos subir acá. Entonces ya haces adecuaciones. Sí. Pero el meterle todos mano a un modelo tan delicado es un problema. Digo que preferible que las interferencias se detecten en el proyecto donde no afectas tiempos, no, o sea, te vas a ahorrar bastantes cosas ya en la ejecución. Es benéfico, o sea, es muy bueno. Ok, porque sí notas muchas interferencias que después tienes que solucionar en campo. Lo que siempre decimos todos los en papel no cuesta más que un plano nuevo. Ponle el costo que tú quieras al plano, no pasa nada. Pero ya ponerlo en campo tienes máquinas, tienes terreno excavado, tienes gente trabajando, gente esperando, máquinas esperando, es carísimo. Entonces, el que venga toda esa tecnología es benéfico. Ok. De hecho, hay proyectos en donde yo ya he participado en donde te comprometes a entregar las cosas, por ejemplo, en Revit, y después hay una persona que une todos los Revits. Ok. Pobre el que lo haga.
Ok, la verdad no quisiera estar en sus zapatos ni en su computadora. La verdad, pobrecito. Pero bueno, te lo piden en Revit y tú lo entregas. Digo, en ya Revit, ya son puestos o ya son perfiles que se vienen dando desde que lo trajeron acá a México, que según lo que yo sé, todo eso lo empezaron a traer cuando empezaron a proyectar el Naim, el aeropuerto que se canceló. Ajá. Ahí digo, hasta donde sé es cuando empezaron a implementarlo aquí en el país. Como fue un proyecto a nivel nacional que pues era muy importante, Era icónico. pues, le metieron todo, ¿no? Y pues en parte de esa novedad fue el modelar todo en BIM. Y pues ahí uno sabe que cuando hay una actualización en un proyecto, pues al fin de cuentas todas las personas están en un solo proyecto y después se van y empiezan a llevar todos esos conocimientos a otros proyectos, ¿no? Exactamente. Digo, es una red. Así es. Entonces, hasta donde yo me quedé, se busca que se implemente esta metodología en obra pública, que ya es necesario. O sea, si se mete en obra pública, todos los proyectos van a tener, o sea, va a haber un refresh en cuanto a pues a toda la metodología que se aplica. Digo, al menos en donde me ha tocado recientemente estar trabajando en los proyectos, todavía se usa el 2D. Todavía nos toca resolver temas en obra y son tiempos muertos que no se pueden recuperar. Son dolores de cabeza. Son órdenes de cambio. Te levantas a las 3 de la mañana. Ay, güey, la cisterna. Ay, güey, la indefinición, los niveles, los árboles. El árbol caminó. Sí. El árbol caminó. ¿No te ha pasado? O sea, ¿De tener pesadillas? Sí. Sí, claro. Sí, claro. De repente te levantas y de que lo primero que piensas, sí, lo hice bien. Sí. No estoy mal. Y vas a la computadora y te dices, no, sí lo puse. Sí. O sea, es que me falta, déjame le mando un mensaje. Una vez en un proyecto, según yo era el único que estaba trabajando en el planeta, ¿no? O sea, entonces estaba como a las 2 de la mañana terminando un proyecto que era súper urgente. O sea, de eso de que o lo entregas o lo entregas. No había opción a un día más. Ok. Entonces estaba yo en la computadora y no, sí, ahorita ya lo terminé y terminé el plano y no sé qué. Y lo mando. Ok. Y alguien a la que se lo mandó me mandó un correo. Ya vi que no soy el único que me estoy desvelando. Dije, bueno, ya me hiciste la noche, ya me reí. Entonces hay cosas que siempre traes aquí. Ok, entonces tienes que adaptarte, o sea, tienes que solucionarlo. ¿Cómo lo haces para lidiar con eso? Me gusta lo que hago. O sea, yo no lo siento como una carga. Ok, de repente te cansas. O sea, hay cierta edad en donde te cansas con mayor facilidad, ¿no? Pero para mí no es un estrés malo. Ok, ¿por qué? Porque me gusta lo que hago. Lo que hago en realidad me gusta mucho. Ok, no lo hago porque estoy ahí, no, lo hago porque lo busqué. Entonces yo lo que hago me gusta muchísimo. Entonces, ¿cómo lidias? De repente tienes que ponerte un autofreno. Justo a eso iba, ¿cómo marcas tus límites? Fíjate que en una época yo contestaba todas las llamadas en todo momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Igual los mensajes. Hasta que recibí una llamada de un cliente que sí me acuerdo quién es, pero no voy a decir. Ok, domingo 6 de la tarde. Y a ver, espérame, esto está mal. ¿Qué? No contesté. Y fue un mensaje de, te veo mañana. Innecesario totalmente. Ok, entonces dije, a ver, espérame. Yo sábados y domingos tengo una vida. Uh-huh. Ok, porque entre semana es una locura. Yo recibo llamadas desde las 7 de la mañana. Y doy clase. Aparte, yo doy clase de 7 a 10 todos los días. Y los viernes hasta las 11. Ok. Después de ahí es juntas, visitas. Y en la tarde me pongo a hacer proyectos. Okay. Pero llega un punto donde tú dices, a ver, ya. O sea, hay tiempo. Ok. Que tengo que marcar muy bien. Y esa llamada y ese mensaje fue el que dije, estoy mal. No puedo estar, no soy cardiólogo. O sea, nadie se ha muerto porque muevan una varilla de un lugar a otro. Sí. Ok. O sea, no soy neurólogo, no soy ingeniero. Y
me dedico a pluviales. A menos que haya un evento extraordinario, ok, como la naturaleza de repente nos causa, nos juega malas pasadas. Ahí sí, pues trabaja, ni modo. Sí. Ok. Cuando fue el Alex, eran llamadas, visitas, llamadas todo el día, toda hora, porque o querían cambiar más seguros las obras que yo había diseñado, o había pasado algo que querían justificar de si funcionó o no funcionó. Ok. Entonces tú dices, bueno, es un evento extraordinario. Ok. Pero sí hay que poner un límite. Un límite. Ok. Y mira que te lo dice un workaholic. Ok. O sea, yo sí soy adicto a mi trabajo. Sí. Sí. Yo también, digo, en los últimos años ya he aprendido también a marcar esos límites, pero digo, con este proyecto la verdad es que todo el tiempo estoy trabajando, a veces no se puede. Me quito el casco y me pongo la cachucha de editor o de ¿cómo se le dice? Camarógrafo. Ahorita con el tema de los podcasts, o sea, yo agradezco que esté normalizado porque digo, chin, o sea, eso es un proyecto que la verdad me deja mucho más de lo que le invierto. O sea, para mí esto es oro. Yo agradezco muchísimo el tiempo que nos estás dando para compartir, pues, tus experiencias, tus ideas, tus reflexiones de lo que es el día a día de ser ingeniero civil. Yo lo valoro bastante. O sea, para mí esto es oro. ¿Qué consejo le darías a esa persona que nos está escuchando, que a lo mejor son 5 de la mañana, 6 de la mañana, está camino a la escuela? A veces en esa época pues te da por dudar entre si estás en el lugar correcto, en el camino correcto, si a lo mejor el día a día te va a valer la pena, como los dos lo hemos comentado. ¿Qué consejo le darías a esa persona para motivarlo a seguir en donde se metió? La carrera es pesada. El trabajo es pesado. Pero son cosas... Lo que creas, el proyecto, el producto final es impresionante verlo funcionar es impresionante. Entonces, ¿sabes qué? Yo diseñé eso. O en tu caso, yo ayudé a la construcción de eso. O yo estuve en esa construcción. Esa satisfacción, se te olvida todo lo que sufriste en la escuela. O todo lo que sufriste durante el proceso de construcción. ¿Ok? Ese tubería que salió de repente, o ese árbol que se movió de repente, o el cambio porque alguien pensó o soñó, se te olvida. Ya cuando ves la obra en la que tú estuviste funcionando, entonces sí vale la pena. Sí vale la pena todas las desveladas, todos los problemas, todas las soluciones, todas las órdenes de cambio, todos los pleitos, los corajes. Vale la pena. O sea, ¿qué le diría yo a un estudiante? Es... inviértele esos 5 años o 6, si tú quieres, porque vas a crear cosas que son impresionantes. Así, de sencillo. Vas a estar en obras que son icónicas. ¿Okay? Todo proyecto es icónico. La casa es icónica, la calle es icónica, el edificio es icónico. O sea, todo te va a generar un distintivo. ¿Ok? En mi parecer. ¿Ok? ¿Que si es pesado? Sí es pesado. Pero vale la pena el resultado. Para mí. Perfecto. Señoras y señores, Álvaro Vita, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tu espacio. Bienvenido para las veces que quieras venir a compartir. Esto va a seguir este proyecto hasta que yo esté aquí con vida, ¿verdad? Me da gusto. Muchas gracias. Bueno, pues llegó la hora de las rapiditas. Es la única sección que me preocupa. Sí, bueno, no te preocupes, no te voy a poner no te voy a comprometer tanto. Ok. Bueno, te explico rápidamente. Yo te digo una palabra o una frase. Tú me respondes de la misma manera, pero esto es en express. Ok. ¿Sí? ¿Una palabra, 2 palabras? Sí. Ok. Así es. Hidropoesía. Gabinete, vamos a decirlo así. Muros de gavión. Hijo, paisajismo. O sea, se ven increíbles. El mejor podcast de la construcción. Platicando con los Inges. Río Santa Catarina. Cambios. Se anuncian lluvias extraordinarias. Preocupación. Suena el teléfono y está lloviendo. Más preocupación todavía. Bombardear nubes. Muy útil.
Periodo de retorno. Protección. Universidad Autónoma de Nuevo León. La mejor del mundo. El hidrólogo del norte. Gracias por eso. Muy bien. Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias, Inge. Gracias a ti. Un gustazo. Muchas gracias.